Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios damos una vez más por estar aquí, en este lugar. Estamos alabando y adorando a nuestro glorioso Dios Todopoderoso que nos permite hoy la vida, nos permite estar aquí reunidos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a todos mis hermanos que están a la distancia. Que sea la palabra del Señor que vamos a meditar hoy hablando a nuestra vida, porque es lo que necesitamos. Palabra del Señor que nos hable, porque la palabra es la que nos transforma. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 13. Vamos a leer una porción de la palabra, ya terminando el capítulo, del 32 al 37. Vamos a leer la palabra, luego vamos a orar y nos vamos a sentar a escuchar la meditación que vamos a hacer de esta palabra. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, y con la ayuda y guianza del Espíritu Santo nos dirigimos a ti, Señor, para que seas tú, oh Padre amado, hablándonos por medio de esta palabra en esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a abrir nuestros oídos espirituales, a entender tu palabra, oh Dios, a conocer tu consejo en esta noche, oh Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra habla en este tiempo, Padre Santo, más que cualquier otro tiempo, Señor, porque estamos en tiempos finales, oh Dios. Ayúdanos, Padre amado, a comprender esta palabra, a entenderla, Señor, y a hacer, Padre Santo, tu voluntad, a obedecerla, Padre amado, para que estemos, Padre Santo, velando a la hora, Padre Santo, del regreso de Jesucristo. Te damos muchas gracias, mi Rey y mi Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a estar cómodos, mis amados hermanos. Entonces acabamos de leer una porción final ya de un capítulo del Evangelio de Marcos, donde Jesús está respondiendo a unas preguntas que le han hecho aquí en el versículo 1 del capítulo 13. Y dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos quedaron, con esas palabras, quedaron como turbados. O sea, el orgullo de ellos es el templo, y pues es algo que se construyó durante muchos años, durante 40 años, y dice en el versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Entonces, él está haciendo, lo que está haciendo es respondiendo a las preguntas
que le acaban de ser sus discípulos. Pero en la parte final que acabamos de leer nosotros esta división, entonces él está hablándoles desde el 32, pero en aquel día ya esa es otra respuesta que está dando a él, porque ya está hablando de la venida de el Hijo del Hombre, de la segunda venida de él mismo. Y vamos a mirar el contexto literario inmediato, el versículo 31, porque él acaba de decir estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí en el versículo un poquito más arriba dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo que él dijo que iba a acontecer era la destrucción precisamente de ese gran templo maravilloso que tenían, del cual los judíos estaban tan orgullosos. Y precisamente no pasó una generación, porque en el año 70 muchos de los discípulos estaban vivos viendo la destrucción del templo, muchos de ellos, y vieron cómo no quedó piedra sobre piedra de ese gran templo. Entonces mira cómo él dice con sus propias palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se cumplió lo que dijo? Claro que se cumplió. Pero entonces ahora va con una respuesta del fin del siglo. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, pues es normal, los ángeles no saben. Hay un secreto bien guardado de parte del Padre, ¿no? Pero cuando dice ni el Hijo, sino el Padre, o sea, está diciendo ni yo lo sé. Entonces este versículo no debe confundirnos. ¿Por qué? Porque acabamos de leer un versículo anterior donde él está diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego vemos el siguiente versículo que dice que ni aún él sabe. Entonces debemos entender este versículo para no dejarnos confundir de pronto de los testigos de Jehová, que lo utilizan mucho, ¿no? Este versículo, porque aquí está hablando Dios, pero tenemos que entender, o sea, este versículo no debe a nosotros complicarnos la vida, porque si entendemos bien la doctrina de la encarnación y la unión hipostática, entonces no nos vamos a dejar confundir, porque él es 100% humano y 100% Dios. Al él decir heme aquí, envíame a mí, al decir el Padre, bueno, a encomendarle esa misión que tenía de redimirnos, él aceptó ser humano. ¿Quién tenía que morir en la cruz? Dios, imposible. Tenía que ser 100% hombre para que muriera en la cruz del Calvario y vivir. Entonces él se limitó como nosotros. Ese fue precisamente el caso de su humillación, porque llegó a ser un poco menor que los ángeles, como nosotros, ¿sí? Entonces, al ser 100% Dios y 100% humano, su deidad no la utilizó para ser un superhéroe. Él no era un superhéroe, era un humano, tal cual somos nosotros. Pero ese es el misterio de la piedad, que él no dejó de ser Dios, pero no dejó de ser 100% humano. Y hay varios textos de la palabra que lo dicen. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba dando su sermón, ¿qué le dijo a los judíos? Ustedes mataron al Dios. Vamos a ver si tengo la cita aquí. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Lo primero que dice él: y matasteis al autor de la vida. ¿Sí? Está hablando con respecto a Jesucristo. Él murió en la cruz, pero siendo el autor de la vida, porque él es el verbo que se encarnó, ¿sí? Él se despojó, dejó su deidad y se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y miramos aquí en Filipenses 2, 7, 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en qué sentido se hizo obediente? Él cumplió la voluntad del Padre. Y en muchos versículos de la palabra del Señor nos habla que lo que él decía y lo que sabía era porque el Padre se lo había dicho. O sea que él vino aquí limitado, como humano limitado, con la información que tenía el Padre. Y es más, dice su palabra que lo que él hablaba era porque el Padre le decía, di esto. Entonces fue tan obediente que allí en Getsemaní pidió hacer su voluntad, aunque él no quería pasar por ese momento, cuando estaba en ese momento tan tremendo. Entonces, pues, eso fue como un paréntesis para que entendamos que ese versículo cuando dice, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De aquel día que viene y que está cercano. Entonces, esto es lo que debemos nosotros entender para no dejarnos engañar, porque muchas personas han dicho que se puede calcular el tiempo más o menos de los años, porque después de tal fecha entonces van a haber unas generaciones. O sea, no. O sea, si dice la palabra no es no. Si dice que ni aun los ángeles saben el día, entonces esa es la premura del siguiente versículo y por eso nos da esa instrucción con verbos, 3 verbos que son presente imperativo. ¿Cuáles son? Los del 33. Mirad, velad y orad. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuándo será ese tiempo. Entonces, si supiéramos o tuviéramos más o menos una idea, pues entonces todo el mundo se preparara y todo el mundo estuviera apercibido. Pero precisamente Él nos manda a estar listos porque no sabemos a qué hora va a llegar Jesucristo. Pero lo que sí sabemos es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que vendrá. Entonces tenemos esta instrucción de parte del mismo Jesús. Mirad, velad y orad. Eso es estar apercibidos. Velad. Tenemos que estar con los ojos abiertos, mirando, velando y orando. Entonces, bueno, eso no quiere decir que vamos a estar despiertos toda la noche. No, es en nuestro espíritu que debemos prepararnos. Y vamos a mirar lo siguiente que dice, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Entonces miramos aquí otra segunda instrucción en el 34. Nos va a dar un ejemplo. Jesús le gustaba hacerse entender mucho por medio de las situaciones cotidianas, de parábolas. Él empezaba a narrar para que pudieran entender. Es como. Entonces ya está hablando en sentido metafórico, un sentido figurado, para que ellos pudieran entender qué era lo que iba a pasar. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. O sea, y es tan sencillo de entender esta parábola. Aquí dice, el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Es él, porque él es el que va a regresar. Entonces dice, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno encomendó una obra. Esta es la segunda razón por la cual debemos estar mirando, velando y orando. ¿Por qué? Porque nos dejó un encargo. Nosotros somos sus siervos. Y a cada uno nos dejó una obra. ¿O quién no tiene dones aquí? Todos tenemos dones, pero los estamos desarrollando. Estamos trabajando en esos dones que Él nos dejó. Él viene y nos va a pedir cuentas, porque a cada uno nos dejó una misión. La que nos dejó a todos, evangelizar, pero el servicio que estamos prestando para Él. Y ese es el problema, que muchas veces nos desenfocamos, porque cuando Él dice, en lo poco fuiste fiel, se trata de la vida. Lo poco es la vida, porque la vida es poco, la vida es neblina. Si nosotros somos fieles en esta vida que es muy pasajera, que es fugaz, que es efímera, en lo mucho nos va a poner Él, porque nos espera es la eternidad. Amén. Entonces dice, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y por eso tenemos que velar, porque en el versículo 35 otra vez dice, velad.
Y esta palabra se repite en el 33, dice mirad, velad, orad. En el 34 dice velase. En el 35 dice velad. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y parece que estuviera hablando del final de cada sección de la noche. ¿Sí? Como si, o sea, tenía en mente las 4 vigilias, que para ellos eran muy comunes, ¿no? Muchas veces se utilizaron esas 4 vigilias. Entonces dice así, sí, al anochecer, puede ser entonces de 6 a 9, a la medianoche, exactamente de 9 a 12, porque llega a la medianoche, o sea, al final está tomando, o al canto del gallo que canta a las 3 de la mañana, ¿verdad? El gallo canta a las 3 de la mañana, o en la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, está hablando de totalmente. Dice el 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Cómo estará la iglesia? ¿Cómo estaremos nosotros? Cada uno de nosotros en su vida espiritual. Dios santo, ¿será que el Señor nos va a encontrar durmiendo? Eso es una pregunta que a mí me confronta mucho. ¿Por qué? Porque nos está mandando, eso es una orden, nos está pidiendo que velemos, que miremos, que oremos. Y entonces muchas veces descuidamos nuestra vida, nuestra intimidad con Él. Y sobre todo en la oración, la descuidamos tanto porque nos parece que no es importante. Pero la oración para un cristiano es la vida. O sea, si no oramos, estamos muertos. Vamos a mirar cómo termina el capítulo 13, el 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, no solamente para esa época y para ese momento, para nosotros hoy esas palabras tienen que retumbar. Es como si Él estuviera de aquí diciendo audiblemente, porque si lo leo es como si Él estuviera hablando, velad, velad, tenemos que velar. Entonces, tenemos que mirar que Él nos advierte de muchas maneras que seamos sobrios, dice aquí en 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Él no está durmiendo. Él está despiertico y dando vueltas porque Él no es omnisciente ni es omnipresente. Pero entonces le toca estar muy en la jugada, dando vueltas, mirando a ver a quién encuentra por ahí medio recostado, medio aletargado, medio dormido. Dice así en Hebreos 10, del 19 al 25. ¿Por qué este versículo? Porque muchas veces las personas se alejan de la iglesia. O sea, dejan de congregarse porque creen que el Señor está allá en sus casas. Pero ¿cómo vamos a cumplir eso que Él nos manda de discipulado, de estar en coinonía? ¿Cómo vamos a demostrar el amor al prójimo si no tenemos una comunidad a la cual mostrarle amor? Dice del 19 al 25, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estando en comunidad. ¿Cómo vamos a saber la necesidad del hermano si no estamos congregándonos? O sea, ¿cómo vamos a cumplir esa obra que nos mandó
con el prójimo si no nos congregamos. O sea, es imposible hacerlo. Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos estar mirando, velando, vigilando, porque le estamos esperando. O sea, debemos tener la certeza cada día al levantarnos de que puede venir Cristo hoy. Cristo viene hoy. O sea, tengamos eso. Cuando mis hijos se van a acostar, yo les digo, oren, porque de pronto Jesucristo viene esta noche. Pónganse a cuentas con Dios, porque no se sabe si en la mañana ya Jesucristo haya venido por su iglesia. O sea, yo siempre les digo eso para invitarlos a orar, a no acostarse de pronto sin orar. Entonces tenemos que estar siempre mirando, esperando la venida. Si se nos pasa, o sea, si se nos olvida un día, hemos perdido la visión que tenemos, porque debemos vivir día a día, como si fuera el último día de nosotros aquí en la tierra, ¿no? Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice el 12, la noche está avanzada, ya está avanzada la noche, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vamos a leer hasta el 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo nos empezamos a preparar? Siguiendo todas estas instrucciones que nos da la palabra. Como hijos de Dios debemos hacer eso. Voy a leer un texto en Mateo 24, del 37 al 39. Vamos a leerlo acá. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estas son palabras de Jesús. Y todos sabemos que estamos en los últimos tiempos y todos decimos, sí, es cierto, estamos en los últimos tiempos. Anoche tembló y bueno, uno como que 2 veces, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pudo haber sido peor. O sea, Dios ha tenido misericordia siempre de nosotros y siempre estamos expuestos a morir. Porque empezamos entonces a meditar allá de pronto con los niños. Bueno, ¿y qué pasa si hace así duro? Pues el edificio se cae y nosotros debemos estar preparados porque ya vino para nosotros el día. Y entonces aquí dice, la noche está avanzada y dice que cada vez está más cerca, que cuando creímos obviamente está más cerca. Es más, cada vez que cumplimos años es un año menos de vida, no un año más, un año menos, y nos acercamos, y nos acercamos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces para nosotros puede ser el momento cualquiera, no esperar a que de pronto venga en las nubes y que le veamos. No, el día que partamos, ese es el día de nosotros, ese es el día que nos tocó. Entonces debemos estar vigilantes. Bien, yo tengo un pasaje para leer también en Lucas. Vamos a el capítulo 22, 45 y 46. Mateo, Marcos. Bien, entonces dice así.
Bueno, vamos a ver qué dice, para ponerlos en contexto. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Miramos aquí estos dos versículos y sabemos, enseguida nos ubicamos que está Jesús en Getsemaní, orando, en el día de su angustia, en el día que, voy a leer desde el 39 para colocarlos en contexto. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces es cuando llegamos a los versículos, que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, a causa de la tristeza, uno se duerme, porque estar dormido es estar fuera de la realidad, porque la tristeza a veces nos agobia tanto que nosotros queremos estar durmiendo mejor. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes. Cuando uno está durmiendo, uno no está consciente, uno simplemente está dormido. Pero los problemas siguen ahí. Ahí siguen los problemas. Entonces ellos tenían tanta tristeza que preferían estar dormidos, no tenían ganas de orar, porque la tristeza los tenía agobiados. Y aquí lo está diciendo la palabra. Y podemos ver por medio de este pasaje el resultado. Cómo el Señor Jesús estuvo ahí en su agonía. Cuando Él ayudó a tantas personas, miles, Él estaba solo en el momento que más necesitaba la ayuda, la oración. Y vemos aquí que Él se apartó, porque el primero, ya Judas no estaba, se había ido a entregarlo, ¿no? Pero los 11 se los llevó. Y luego le dijo a 8, quédense ustedes aquí que yo me voy con 3. Y se fue con el grupo de los íntimos. Y luego a ese grupo les dijo, quédense ustedes aquí que yo me voy allí a retirar. Y siempre así en la oración debemos hacer nosotros también. Hay momentos que debemos estar solos, nuestro Padre y nosotros. Siempre debemos tener ese momento de intimidad. Pero miramos en los resultados cómo el ángel vino a fortalecer a Jesús en ese momento de angustia, de agonía, que su sudor era gotas de sangre, de la angustia que sentía. Pero miramos también el fracaso de los discípulos, porque todos fueron esparcidos, y Pedro, que estaba ahí durmiendo, que no fue capaz de velar, como dicen en otros, aunque sea 1 hora, no fue capaz de velar, de acompañar a su maestro. Pero miramos aquí esta situación. ¿Por qué él le decía que tenían que velar? Porque para que no entraran en tentación. Eso era lo que le pedía, para que no entraran en tentación. Entonces nosotros aquí, de pronto esta noche vigilamos, pero para nosotros el vigilar, ¿qué es? Es estar como en esa unidad, aprendiendo de la palabra, orando los unos por los otros, porque lo necesitamos. Necesitamos las oraciones los unos de los otros, y ya nosotros sabemos cómo orar, y es lo bonito, que por la palabra el Espíritu Santo nos guía a cómo orar. Entonces ya no estamos preocupados de que el Señor no nos responde ya, de que por qué si yo oré, si yo decreté, si yo declaré. Entonces, como no hacemos eso, no esperamos sino su voluntad, y que en su soberanía nos guíe al propósito por el cual nos pasa por diferentes pruebas, porque tenemos muchas pruebas. Pero el orar consciente de su soberanía y de que es la voluntad de Él la que se va a hacer al final, porque siempre va a ser mejor que la mía, entonces eso nos anima a seguir orando, porque entendemos que Él nos escucha,
y que realmente responde nuestra oración. Y cuando Él nos manda a hacer esta obra, aquí Jesús puso este ejemplo de que Él nos entregó una obra para hacerla en la tierra. Estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos llamó, o sea, no hay excusa. Si entonces tengo una hermana que es soltera, ella está glorificando a Dios con su soltería, porque es madre soltera, pero muchos han dado fe y buen testimonio de ella, de que salió adelante y que está feliz y gozosa. Entonces muchas mujeres han sido consoladas por la situación de ella. Y así se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro alrededor. O sea, todos tenemos un propósito por el cual Dios nos creó y debemos estar pendientes de ese propósito. Entonces ahora, ¿cómo nosotros logramos estar mirando atentamente, velando y orando? En nuestras propias fuerzas no podemos, es por la misericordia de Dios, acordándonos de eso que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nos va a llevar a rendirnos a Él. O sea, si yo no entiendo el sacrificio que Él hizo por nosotros y no lo valoro, tampoco voy a valorar el servicio que hago por Él. Es por su misericordia, como dice Romanos, que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Entonces, vamos a mirar unas citas que nos van a ayudar a cómo hacerlo. O sea, vamos a mirar aquí en cómo vigilar, por ejemplo. Vamos a mirar, ya leímos Lucas 21, 34 y 36, creo que no. Lucas 21, 34 y 36. Mirad, dice Jesús, está hablando Jesús. Cuando dice mirad, es ese mismo verbo. Está presente y está imperativo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces dice así el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y dice el 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y es que esa es la cosa, que nosotros, ¿cómo vamos a estar presentados delante de Él, avergonzados, o vamos a estar felices de que Él venga? Porque pues ahí se conoce si tenemos miedo o tenemos gozo en su venida. Si tenemos miedo es porque no estamos preparados. Pero si estamos gozosos deseando su venida, es porque estamos preparados. La verdad nos duele y sabemos que Él es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso nosotros debemos predicar la palabra y no cansarnos de hablar. Dice en Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. Entonces, esta es otra manera. Nos habla también de esos verbos de velar, de orar. Colosenses 4, 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a mirar que en 1 Corintios 10, 12 nos manda también un instructivo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasa muchas veces. Somos muy confiados. O sea, estamos de pronto seguros de que estamos bien con Él. Y de pronto nos aferramos a experiencias que hemos tenido antes, de que yo llevo tantos años en el Evangelio, a experiencias incluso espirituales que hemos tenido antes, que teníamos más comunión con Dios, y estamos confiados en que yo soy cristiano, yo soy salvo, pero no estamos dando un fruto. Y precisamente hoy en la vigilia vamos a mirar eso, cómo se va a mostrar
que yo realmente tengo fe, porque la fe puede ser una fe muerta, ¿sí? Los demonios también creen y tiemblan, y de pronto estamos aferrados a que yo creo en Jesucristo, pero Él nos demanda a que estemos velando, orando, y a que miremos bien, porque nos ha encargado una misión. Es que, si vieron el ejemplo que puso Jesús, Él se fue, pero dejó una obra para hacer a cada uno. ¿Y qué estamos haciendo con ese talento que Él nos dio? ¿Lo hemos enterrado o lo estamos colocando a producir? Es lo que tenemos que reflexionar. Vamos a mirar en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces muchas veces nosotros tenemos pegado el pecado de alguna manera, y él está acechando porque sabe que hay algo de él ahí. Entonces por eso acecha. Tenemos que soltar el pecado de nuestra vida. Hebreos 10:25. Bueno, ese ya lo habíamos leído, que no debemos dejar de congregarnos, porque muchas personas tienen por costumbre, y este está en contexto también de exhortación para estar apercibidos de los falsos profetas, porque nosotros congregándonos aprendemos cada día cómo identificar las falsas doctrinas. Entonces, hay otra cosa que es muy importante. Nosotros somos un pueblo que debemos estar unidos siempre. Y debemos tener esa coinonía, ¿sí? Debemos tener ese amor por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Pero muchas veces en la iglesia lo que se hace es que parece que fuera un ejército, pero que están peleando entre ellos. Y también nos demanda eso. Vamos a mirar Gálatas 5 y lo vamos a mirar del 13 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tenemos que mirar, ¿sí? Todos los versículos que he dado tienen que ver con estos verbos imperativos, son órdenes. Entonces, tenemos que mirar cómo estamos con nuestra relación con nuestros hermanos. Si estamos, aquí lo está diciendo Pablo, y es el Espíritu Santo que está hablando por medio de él, que estaba ocurriendo eso en ese tiempo y en esta época más. Entonces, debemos dejar todo eso, porque eso nos hace estar durmiendo. Sobre todo con las falsas doctrinas nos advirtió mucho. Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tenemos que mirar, estar pendientes de eso. Marcos 13:5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Entonces también es estar pendientes. ¿Y cómo vamos a estar preparados para que nadie nos engañe? Estudiando la palabra, conociendo la palabra, porque realmente esa es la salvación, el conocer la palabra. El pueblo perece es por falta de conocimiento, y el pueblo no conoce porque está durmiendo, porque si está despiertico se pone a estudiar la palabra, ¿sí? Para no dejarse engañar. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El siguiente versículo que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces eso también nos está hablando de esas personas que se infiltran en la iglesia para traer división o para traer falsas enseñanzas. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces tenemos que estar pendientes que nadie nos engañe. Y también nos manda por último a tener confianza, a recibir la instrucción de esos verdaderos hombres de Dios. Son muchas las citas donde dice, presten atención. Y nosotros tenemos la instrucción de nuestro pastor, porque la instrucción de él es la instrucción de Dios, es porque él es basado solo en lo que dice la palabra, en lo que dice la Biblia. Vamos a mirar Hechos 20:31, a ver si ahí dice algo sobre eso. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, esas amonestaciones que recibimos de nuestro pastor, no solamente, la amonestación es para instruirnos en la palabra, para evitar de que nos arrastren las falsas doctrinas, las filosofías. Jesús nos está mandando a velar, a estar apercibidos, a orar, a estar más, como se dice, pendientes en la jugada. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si nuestra fe es genuina. La palabra es el reflejo, es un espejo y ahí nos muestra y nosotros tenemos que ir analizándonos. Estoy fallando en esto, debo corregir eso. ¿Por qué? Porque voy a tratar de hacerlo como si fuera el último día, cada día como si fuera el último, como si Cristo viniera esta noche. Entonces, ahora que llegue a mi casa, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué es lo que voy a hacer que agrade a Dios? ¿Y qué es lo que voy a dejar de hacer? Esta es la instrucción. Tenemos vigilias, tenemos ayunos y tenemos la oportunidad de estar reunidos como hermanos, de compartir. Es hermoso compartir, pero hay que vincularse. O sea, Dios nos está llamando realmente a que esta obra que Él nos encomendó, la desarrollemos, pero no alejándonos de la iglesia, sino congregándonos, sino tratando de hacer algún servicio a favor del prójimo, de los que estamos aquí, ¿sí? Porque lo hacemos como para Dios, ¿sí? El servicio a Dios, aquí que hacemos al templo es el servicio a Dios y Él nos va a recompensar. Él está ahí pendiente y tenemos grupos de oración y tenemos grupos de estudio. Y no se puede decir que no hay alimento. Tenemos demasiado alimento, estamos gordos y tenemos que ir a repartir lo que tenemos. Porque no podemos quedarnos con ese tesoro. Tenemos que predicar la palabra, porque esa es la urgencia. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, claro que sí. Cada día se acerca más el fin. Pero debemos compartir ese tesoro. Eso es una perla que tenemos, un diamante. Y no podemos ser egoístas. Tenemos que compartir la palabra de verdad. Y les animo a que vengan a las vigilias, porque en cada vigilia salimos con una enseñanza muy bonita sobre un libro. Y aprendemos mucho más. Los martes tenemos clase también. Y bueno, jueves, domingo, estar ahí tratando de mirar cómo se vinculan, cómo hacen parte del equipo y cómo podemos sacar adelante un ministerio de evangelización. Amén. Amén. Bendecidos hermanos, vamos a orar. Estamos bendecidos por su palabra. Amén. Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra. Que tu palabra está aquí, Señor, para exhortarnos. Oh Padre Santo, para redarguirnos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, estar preparados, Señor, porque estamos en los últimos tiempos, oh Dios. Oh Padre Santo, permite que tu iglesia despierte, Padre Santo, del letargo espiritual que tiene, oh Dios. Que podamos despertar, Señor, al conocimiento de tu palabra. Que tengamos esa sed de buscar tu rostro, Dios, en oración. Que podamos tener esa fe, Padre amado, para poder buscar tu secreto, oh Dios. Que podamos, Padre Santo, compartir la palabra con denuedo. Llenos, Padre Santo, de valentía y de esa seguridad, oh Padre Santo, que tu palabra es fiel y verdadera, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, oh Dios. Que podamos sentir, Padre Santo, ese orgullo de ser embajadores tuyos en la tierra, porque si hay algo que podemos
tener en qué gloriarnos, es en conocerte y entenderte, oh Dios, y pregonar las buenas nuevas de salvación al mundo, Padre Santo, que está muerto espiritualmente, oh Dios, porque eres tú el que hace la obra por medio de la locura de la predicación, oh Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche. Señor, bendíceles sobremanera, y a cada uno de los hermanos que están a la distancia, Padre Santo. Te doy muchas gracias por esta noche, Padre amado, y por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.